Nina, que recientemente ha publicado en español su novela corta Las máquinas del tiempo, con Netflix, y su novela corta también La tejedora, con J. Liberi. Presentándola están César Schettich, de J. Liberi, y Sofía Rey, escritora y prologuista de la asociación. Hola a todos, muchas gracias por venir. Como estaba diciendo Miguel, Nina está de plena actualidad porque hace mucho mes que publicó su colección de las máquinas del tiempo y después se explica que lo hablamos en el mercado británico del estilo Paradox de relatos y hace poco ha publicado una novela que se llama Grace. O sea que como Nina es especialista además, estudió literatura rusa, es especialista en literatura rusa, y una de las cosas que creo que se nota mucho en su ficción y sobre todo mucho en sus relatos es que hay cierta influencia de esa literatura europea, rusa, también alemana, cierta idea de concepción del poder de teatro fantástico y que cuál es esa influencia para ella y qué medio recibe a la hora de escribir. When I first started studying Russian literature, I found in it something that I hadn't found in English literature up until that time. It seemed to me that a lot of English literature was concerned with manners, with how people behaved in society, with convention. Russian literature seemed to me much wilder, much more radical. You would have people talking about God and the devil and murder in a very open, combative way that seemed missing from English literature of the same period. Cuando empecé a estudiar literatura rusa, encontré algo que no encontraba en la inglesa. Me dio la impresión de que la literatura inglesa trataba muchos temas de comportamiento, convenciones y tratamientos sociales, mientras que la rusa era mucho más salvaje, radical. Se hablaba de Dios, del diablo, del asesinato, de una manera que no encontraba en la literatura inglesa. I really responded to this openness, this radicalism, this willingness in Russian literature to talk about the essential things of life, things that matter, matters of life and death, in fact. I found that hugely exciting, and I think that initial feeling of that thrill has never ever gone away, and I like the idea of that kind of openness in literature. It seems to me that that is what literature is for, and I would hope to emulate at least some of that in my own work. De alguna manera, mi reacción ante el radicalismo y a la voluntad de tratar estas cuestiones esenciales sobre la vida y la muerte me pareció tan excitante que es una sensación que nunca jamás he perdido. Esa percepción que tuve en el principio siempre la he mantenido, y para mí puede condensarse en una idea de apertura, y creo que ese es uno de los objetivos de la literatura, de los motivos por los que escribimos. Hay otra cosa que tú has cultivado mucho el relato antes de publicar esta última novela, y de alguna forma una estructura de relatos que es una estructura conectada. De alguna forma los relatos están conectados entre sí. De hecho, hace poco, esto no me lo atribuyo a mí porque lo leí en Twitter, pero me gustó mucho, alguien decía que de Máquinas del Tiempo me gustaba que la idea de que los relatos puestos en conjunto eran
Pero me gustó mucho. La idea, porque sí que me parece que algo sobre por qué ese interés en los conectados, y me parece que de alguna forma el género de la interacción entre ellos se plantea como un punto de lugar. I mistrust linear narrative, both as a reader and increasingly as a writer. The idea of a sort of self-contained, immersive world, a simple story that is nothing more than it appears to be. I seem to spend an increasing amount of my time as a writer interrogating that idea. I love in the 70s, sort of like at the time of the new wave science fiction movement, the idea of what was then called a fix-up, that was how it was termed in science fiction of the day, which was a series of interconnected stories. That was quite a popular form. And you have novels, a really wonderful example is a novel by a British writer called Keith Roberts, in his great novel Havan, which is exactly that. I think there's 6 or 7 long short stories that form together something greater than the sum of those parts. No creo en la narrativa lineal, ni como lectora ni como escritora. Esa idea de unos mundos inmersivos y autocontenidos es algo que estoy constantemente poniendo en cuestión como escritora. En el movimiento de la New Wave apareció el concepto de fix-up, que se convirtió en algo popular, y un ejemplo representativo me parece la novela Havan de Keith Roberts, en el cual se hizo 7 historias. Por una parte son esas historias y por otra parte, cuando están juntas, son algo más que la suma de sus partes. Something I like particularly about this form, I like to call them fractured narratives. Something I like particularly about it is that as a writer, you are inviting your readership to go on the journey with you and to add their own interpretation to what's happening, to make their own story, if you like. I really love that as a reader. I love to fill in the gaps between stories, to invent ideas of my own that pertain to those stories. I love the idea of readers finding their own interpretations of the way the stories fit together. I think it's sort of a creative thing, a creative act that the reader engages in. As a writer, I love the idea of encouraging that kind of almost cooperation between reader and writer. Algo que me gusta es una narrativa fracturada. Como escritora, estás invitando a un viaje al lector y ese viaje a menudo consiste en que las interpretaciones del lector se sumen a las tuyas. Entonces, una manera de que el lector pueda participar en esas historias es dejar unos huecos entre los relatos que puedan ser llenados. De esta manera, el lector puede hacer sus propias interpretaciones acerca de cómo se unen esas historias y cuáles son los espacios entre ellas. Me parece que es una manera de propiciar algo que me interesa mucho como escritora, que es la parte creativa de la lectura. En relación casi con la pregunta anterior, todo lo que estás contando de esta cuestión de que se mueve muchas veces en una especie de territorio liminal entre el género, por ejemplo, el género clásico y otra cosa, pero siempre como en esas similitudes. Casi lo que hoy podríamos llamar el slipstream, pero no casi. Y me gustaría preguntar que esa cosa de estar entre los territorios, de moverte en esas individuas, ¿qué reacciones provoca tanto dentro del género
slipstream is a term that was sort of briefly popular. I don't know if people use it so much now. I call what I write science fiction because I think it's a term that more people will kind of get a grasp of what you're doing as a writer, that everyone has a conception of science fiction at least, and that's a way in for people. I think we were saying yesterday on the panel that I'm obsessed in my stories with creating a world that feels as real and recognisable as possible through its detail, through its texture, through its evocation of memory. I want readers to read that text and find in it something that triggers a memory of their own, that makes them feel that they understand the world they have entered in the story. And then, once they become comfortable in that world, to introduce a new element of surprise, of darkness, of uncertainty that will shake them, discomfort them, intrigue them, draw them onwards to find out exactly where that seam lies between the real and the unreal. And after all, one person's unreal is another person's real. And I love the ambiguity between those things, and I think a great deal of what I'm trying to do as a writer is to explore the ambiguity of experience of the individual. El slipstream es un concepto que fue popular durante muy poco tiempo y yo creo que no se usa. Me gusta mucho más emplear el término ciencia ficción, ya que es algo sobre lo que todo el mundo tiene su propio concepto, lo cual permite la discusión y por lo menos permite que los lectores tengan una referencia acerca de lo que estoy escribiendo. Insisto en crear mundos que parezcan tan reales y reconocibles en todos sus detalles y texturas que tengan su propia memoria, de manera que el lector los reconozca como algo comprensible, los pueda entender y esté completamente cómodo mientras lo lea. Mi objetivo al crear esta comodidad es después introducir elementos de oscuridad, de sorpresa, de incertidumbre, y a través de esta incertidumbre crear una sensación de intriga, y ahí es donde empieza la sensación de plantearse dónde están las líneas entre lo real y lo ficticio. Explorar esta ambigüedad acerca de lo que es real para uno y lo que es real para otro, que no siempre coinciden, es una de mis metas. Sí, aparte de esta experimentación formal de la lección de la ciencia ficción, ¿qué le parece a ella que parece bien? Que tiene que hacer la ciencia ficción en un compromiso casi social, porque hoy en día estamos viviendo unos tiempos difíciles casi a nivel mundial, y de hecho, de cierto modo, esto lo trata en su última novela, Anti-Race, donde hay problemas psicológicos, de gobierno, etc. ¿Cuál es el compromiso que debería o que le parece a él que tendría que tener la ciencia ficción socialmente? Y luego, aparte, ella ha manejado la historia alternativa, la ucronía, cuál es el interés que le lleva a plantearse, sobre todo en un tiempo en el que tenemos tantas distopías, comillas, falsas distopías y futuros teóricos en general. Ella ha manejado bastante ucronías y historias alternativas, ¿y por qué? Science fiction has a long and honourable tradition of social commentary. You look back to the 1930s and you have Yevgeny Zamyatin's novel We, which is probably the first dystopia in the sense that we now understand it, which was a critique of the emerging Soviet government in his case, well known to everyone in Britain, even if they haven't read it, is George Orwell's 1984.
face of it, here in the West we have democracy, supposedly. We have governments looking out for the interests of the individual, supposedly. We don't seem to trust that. We don't seem quite to believe it. Writers especially don't seem quite to believe it. Science fiction writers even more so. La ciencia ficción tiene una larga y honorable tradición de crítica social desde los años 30, con la novela de Evgeny Zamyatin, que es una de las primeras distopías, y después todos hemos oído hablar del 1984, de Orwell, hasta el punto de que la expresión Gran Hermano se ha convertido en un lugar común. La distopía se ha popularizado mucho en el siglo XXI porque es un momento de mucha incertidumbre. Los gobiernos son supuestamente democráticos, pero no confiamos en ellos, especialmente los escritores y especialmente los escritores de ciencia ficción. I think science fiction, more than any other kind of literature, is the ideal vehicle for social comment and for exploring possible futures, even those futures, especially those futures we don't much like the sound of. In science fiction, we can dare to imagine the impossible, we can dare to imagine tomorrow. Science fiction works by extrapolating the unknown from the known. We work from what is happening today and we think about where that might lead if it is pushed to its extremity. And I think that with issues such as climate change, where there are huge discrepancies between what governments are trying to tell us and what people on the ground are afraid of and fear and concerned about, I think the role of science fiction as literature is radical and important in both expressing what we fear and almost as a weapon, as sort of a way of bringing these concerns out into the open where more people can discuss them. I think it's hugely important literature in this regard. Desde luego la ciencia ficción es el género ideal para la exploración de posibles modelos sociales o de posibles futuros, incluso los que a nadie les gustaría. Nos atrevemos a imaginar el mañana. La ciencia ficción funciona para extrapolar lo desconocido a partir de lo conocido. ¿Dónde nos llevarían las cosas si las situaciones actuales se llevaran a un extremo? Por ejemplo, acerca del cambio climático hay una gran discrepancia entre la versión oficial y las preocupaciones de la gente de a pie. De manera que la ciencia ficción tiene un papel radical importante a la hora de expresar ese miedo y de expresar el debate social. Y en ese sentido puede ser utilizada como una arma política. Pues es una pregunta que no tiene relación, que es bastante directa, que ahora estábamos hablando. Hoy en día las mujeres están dando premios importantes en Subo, Nebula, etc. Y además ella estaba haciendo en su blog una reseña de un libro que recopilaba muchas historias de la ciencia ficción de las mujeres de ahora mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado para que esto haya sucedido? ¿Ha cambiado el género o ha cambiado la sociedad? The blog that Sylvia mentions, there's a new anthology out called the Mammoth Book of Science Fiction Stories by Women, and it contains 33 stories gathered from the last 2 decades, so quite recent stories, by writers, both known writers such as Ursula Le Guin, Karen Joy Fowler, Mayo Hopkinson, and newer writers. We have a story from Karin Tibet in there. We have a story about Aliette Boudard in there. These are upcoming voices from a huge variety of backgrounds and interests, both in terms of the themes of the stories and the forms that stories take. So
it's been a hugely rewarding experience to read 33 stories all together in a short space of time and draw conclusions about what this is saying about science fiction today. En el blog que mantengo, creo que se refiere a un artículo que he escrito recientemente acerca del Mammoth Book of Science Fiction, el gran libro de la ciencia ficción escrita por mujeres, en el cual hay 33 relatos que cubren 2 décadas de tiempo. Las autoras que están catalogadas son tanto conocidas como desconocidas. Estamos Clara Lewin, Karen Jo Fowler, Mel Hopkinson, y también aparecen relatos de Harriet Doda y de Karen Tilbeck, que ya hemos tenido entre nosotros. En estos 33 relatos, como las autoras proceden de muchísimos entornos y medios diferentes, hay una enorme variedad tanto de temas como de estructuras. Y para mí ha sido una experiencia muy interesante leer los libros de principio a fin, porque me ha permitido hacer un panorama de cómo está el estado de la ciencia ficción hoy en día. The first thing I'd say about it is I would say to anybody who still has the ludicrous idea that women don't write science fiction to get a copy of this book as soon as possible and read the wealth, breadth and brilliance of these voices on offer, which demolish this myth that grew up in earlier times about women not writing or not being interested in science fiction. The ideas present in the volume are it's incredible. There's amazing writing on offer. The Hugos are a vexed question in their own right, regardless of women winning Hugos. The Hugos are a fan award, which has both great advantages and certain strategic weaknesses. There is no control over what gets onto the Hugo shortlist other than what fans are going to vote for. That's their right and privilege, and in a way I think we don't really want to see that change. I think what women who write science fiction are doing increasingly is just not putting up with or even prepared to listen to these old ideas about hierarchy and whether or not women should be writing SF. We're just going out there and doing it. And so the more of us that are doing that, and there are increasing numbers, the more of us are going to be winning Hugos. It's just going to happen. Cualquiera que lo que recomendaría, cualquiera que piense que las mujeres no pueden o no están interesadas en escribir ciencia ficción, les recomendaría que se leyera este libro, puesto que describe la idea preconcebida de que a las mujeres no les interesa este género y que contiene algunas ideas que me parecen de primera línea. Acerca de los premios Hugo, tiene la característica particular de que son un premio concedido por fans, por lo cual evidentemente está un poco contaminado por todos los fenómenos inherentes a los grupos de gente, y aunque haya algunas personas que no quieran ver o que no quieran que se produzca el cambio social de que las mujeres empiecen a escribir en ciencia ficción, pues lo único que podemos hacer es hacerlo. Otra cosa que hemos estado comentando anteriormente, que ha salido varias veces comentado, es una visión distinta entre los ingleses y los estadounidenses respecto a cómo tiene que ser el estilo en el género. Para los americanos es más una cosa, una verdad transparente. El estilo tiene que ser un mero vehículo para la historia, mientras que los británicos serían un poco más abiertos a la forma, el estilo, la prosa en sí, se fijan más en esos detalles. Y si le parece a ella, si tiene esa sensación que le parece que verdaderamente es algo así. I don't think it's always a matter of a
between Americans and Europeans so much as a divide between beliefs about what science fiction is. There are some amazing American writers, especially new voices, who are completely, I don't think anybody would read a story by Kelly Link, for example, or Karen Joy Fowler, as we just discussed, and say that they weren't interested in language and they weren't interested in style, because they clearly are, it's clearly an integral part of what they do. But there was certainly a belief in the so-called golden age of American-dominated science fiction that still continues in certain quarters, that said, men are men, and we tell stories, and we're not interested in all this fannying about with high style, we just want to get out there and fly our spaceships into the nearest store. That is it's a view. It's not one I share. For myself, language, a love of language, a love of what language can do, is an absolutely integral part of any story. It is the companion to the plot. You have a story going on which you want to read, you want to continue, but your language you use to tell that story should not be coincidental, it should not be left to chance. Every word should be made to matter. I've always believed this, and I believe it increasingly. It's why I read, it's why I write. Language is precious and should not be squandered or used thoughtlessly. That's my view, and I believe that science fiction, perhaps more than any other literature, is a wonderful vehicle for language. We are imagining it. It's the literature of the imagination. That should be a beautiful thing, and we should celebrate that with appropriate language. No creo que la cuestión del estilo ahora mismo esté tan clara entre americanos y europeos, sino acerca del concepto de que cada autor tiene lo que debería ser la ciencia ficción. Hay escritores americanos recientes, trabajando ahora como Kelly Link o la ya mencionada Karen Joy Fowler, y cualquiera que las lea, evidentemente no puede pensar que el estilo es una cuestión que no les preocupa, puesto que tienen una prosa muy cuidada. Sin embargo, en la época dorada de la ciencia ficción americana, hubo un momento en el que sucedió claramente, y aún hay muchas personas que siguen teniendo esta idea o esta impresión de que la ciencia ficción era una cuestión masculina, casi definitoria de la identidad masculina. Somos hombres, vamos a ponernos a lanzar naves y a conquistar asteroides. El punto de vista personal es que el lenguaje es una parte fundamental e integral de cualquier historia, inseparable del argumento. No se puede permitir que sea una coincidencia. Cada palabra tiene que tener un significado. En todo lo que leo, en todo lo que escribo, esto es lo que me interesa, especialmente en la ciencia ficción. Y digo esto porque creo que la ciencia ficción es la literatura de la imaginación. Y en ese sentido, tiene más responsabilidad que otros géneros en llevarse esa imaginación también al lenguaje y en convertirse en un vehículo y en una celebración para el uso de la palabra. Casi también en relación con el lenguaje, en Tejedora, en inglés, una de las, o el tema casi más importante que trata es la idea del talento o la inspiración. Hay un artista que se dedica, bueno, pues en este caso a que es casi una metáfora también del lenguaje, rechaza un poco la idea de inspiración divina y defiende más una idea del arte casi como una cosa artesana, como una cosa que necesita esfuerzo, que se practica, porque si tienes un talento y no haces nada con él. Esa es una idea que ella comparte. It's both.
I believe that human beings are supremely creative beings, and I happen to believe that virtually everyone on the planet is creative, even if they don't view themselves in that way, and get people saying, oh no, I couldn't possibly do that. People love dancing, theatre, stories. They tell stories. You listen to people telling, I love listening to people telling each other the story of a film they've just seen or something they did at the weekend. It's just instinctive storytelling, creative. I love it. The difference between the person who does not go on to develop that and do anything with it professionally and the person who does is it's desire. You have to want to be a writer very badly indeed, because it's very difficult and it's very hard work, and the majority of your time you are sat there at your desk tearing your hair out over how to get it right. I think almost every writer would say you virtually give up having a social life. In some senses, you give up having a real life because so much of your energy is directed inwards towards creating the stories that you want to tell. I have never had a problem finding ideas or being inspired by the world around me to create stories. That's the easy part, that's the fun part. That's the bit where you first come upon an idea that you get very excited and you want to do this. It's once you get stuck into it and you have hundreds of hours ahead of you getting it right, thousands of words that you have to discard as not being good enough. That is where the difference comes out between those people who are really prepared to give over their life to it, because it is a vocation, and those people who just want to enjoy it for themselves, as readers, as listeners. There's nothing wrong with that. It is just a choice that one makes. That's what I believe. La pregunta era sobre la relación entre inspiración y trabajo. Entonces ella dice que ambos conceptos le parecen muy importantes. Piensa que los seres humanos son creativos por naturaleza y que todas las personas, aunque no lo sepan o no se den cuenta, sacan de alguna manera esa creatividad mediante la danza, mediante el teatro e incluso mediante la narración cotidiana de los eventos. Dice que le parece muy interesante que dos personas salen del cine y la manera que tienen de contarse una película unos a otros o de expresar lo que han hecho el anterior fin de semana. La diferencia entre una persona que no se dedica profesionalmente a la escritura y la que sí lo hace es el deseo. Hay que desear muy intensamente ser escritor porque es algo que requiere muchísimo trabajo y es un trabajo difícil. Hay que estar sentado muchas horas, hay que estar puliendo y perfeccionando esas ideas hasta que en muchas ocasiones se renuncia a la vida social. Y hay, digamos, que elegir, ¿no?, entre la vida o la narración. Nunca he tenido problema para encontrar ideas, esa es la parte divertida y la más sencilla. El problema es pensar en los cientos de horas de trabajo que hay por delante, todas las versiones que van a acabar en la papelera, de manera que escribir al final se acaba convirtiendo en una entrega, en una vocación. Por otra parte, son los lectores que deciden disfrutar de la literatura. No creo que ninguna de las dos opciones sea errónea, pero piensa que es una cuestión de decisión personal. En máquinas de tiempo, como pues puedes mencionar, pues la idea central es el tiempo. Antes decía que no le gustaban las narrativas lineales. Por eso ella eligió el tiempo como metáfora, es lo que le interesa el tiempo como metáfora, tanto en temática como
time is probably the most subjective experience you can have. Everybody has that feeling, if they're doing something they love, of time rushing forward so quickly they can, the experience is over before they properly appreciate it, or being stuck in a lecture theatre, listening to somebody talking, believing it's never going to end. Time is, in some senses, it doesn't exist. It's a sort of construct that human beings have created. They've put watches on their wrists, they measure something that is non-tangible. I'm fascinated by it because I'm also terrified of it. A writer that I love very much, Vladimir Nabokov, in his own autobiography, Speak Memory, described this fear of time passing, this chronophobia of your life just shooting by, you never feel you can encompass everything you want to do. And in the book that Sylvia has mentioned, it's called The Silver Wind in English, I explore different possibilities, the way time splits into at every juncture, every moment there are more than there's decisions you can make which will split time. If you do one thing, it goes one way. If you do another, it will go another. And that book is all about that, about those what-if moments, crucial things happening as the result of a decision which doesn't seem that big at the time. It's perennially fascinating to me. It's a huge subject, sort of the idea that you could be a different person if you've done something differently. I don't think I'll ever get tired of exploring this idea. El tiempo es la experiencia más subjetiva que existe. A veces se acelera cuando estamos experimentando algo agradable y a veces parece que se retrasa cuando, por ejemplo, alguien está hablando y no vemos la hora de que termine de hacerlo. El tiempo existe físicamente, pero sobre todo existe como convención creada por los humanos que se ponen relojes. No es algo tangible y me fascina porque me aterroriza. Admiro mucho la obra de Nabokov y en su autobiografía él describe su cronofobia como un elemento importante en su vida y en su obra. ¿Cómo no se puede llegar a todo, ¿no? Como el tiempo no es suficiente nunca? En Máquinas del Tiempo, el libro del que hablamos, exploró diferentes posibilidades temporales y me interesa mucho la idea de ese momento en el que el tiempo se divide en unos momentos claves que son capaces de bifurcar la misma realidad. Son lo que llamo momentos ¿qué pasaría si? Momentos muy importantes de decisión, y la idea fundamental detrás de esto es esa idea tan real de si una persona sería la misma o sería diferente si hubiera tomado una decisión en uno de estos puntos claves de su vida u otra. Bueno, y como el tiempo que estamos viviendo ahora es infinito, y nos quedan minutos, pues yo creo que es momento de dejar un poco a vosotros el público si tenéis alguna pregunta que hacer ahí. Solari Reisenberg tiene un relato que a mí me recuerda mucho de la antología, me parece que se llama The Science of Chance.
no ha sido solo para esa teología y no va a poder aclarar esa historia alternativa. That's a very perceptive question. One of these stories that I've written in a kind of a weird version of Russia, and it's sort of allied with the world I created in the story Angelus and in the story Stardust, which is in part of my collection called Stardust. I'm trying to write a novel set in that world. I've got about 30,000 words of it, and I've just put it aside for the moment because I'm still fiddling around with it. Yes, I very, very much hope to have something of longer length set in that world because I love it, and I love the central character, the detective. So yeah, I hope to return there. Yes. Es una pregunta que me resulta un poco frustrante porque el mundo en que transcurre este relato, que es una especie de versión extraña de Rusia, también aparecen otros relatos como Angelus o Stardust, que aparecen en la colección que lleva este mismo título, Stardust, y es un mundo que me interesa tanto que de hecho ya he empezado a hacer una novela en la que llevo 30.000 palabras y me interesa muchísimo continuar con ello. Me gusta mucho el protagonista, que es un detective, sin embargo por el momento lo he dejado de lado. En Tejedor hay un increíble trabajo verbal con los colores y las texturas que coincide mucho con la propia narrativa, con la historia, con la Tejedor. Me preguntaba si ese trabajo es reproducible en algún otro tipo de novela o si es algo que solo puede hacerse para un texto tan específico. Si hay un intento continuo de su obra de volcar esa historia y esa forma de contar, relajando lenguaje y narrativa. Yeah, I hope it's all really interesting, this question, because I want to use these sort of textures. I think of it oddly as making a tapestry, which is particularly appropriate to spin, digital, of course. But this idea of putting things in place, getting them exact, sort of woven tapestry of colour and texture, it's really important to me. And it's difficult for me to answer because it's so tied up with my work in progress at the moment. These questions seem to be touching on things that I'm doing right at this moment. I was saying to Chris just before we left to come to Spain, I was very pleased with some things I'm writing because it was recapturing for me some of the excitement I felt when I was writing Spin, getting those colours coming alive. In a way, it's a metaphor for something we were talking about earlier, the juxtaposition of the quotidian world with a fantastical vision of things, and those colours burn even brighter when you focus on that kind of use of the imagination. And yeah, I hope I'm doing that at the moment, but it may be a while before you can judge yourself. Le parece una pregunta muy interesante. Es la primera persona, para mí fue un trabajo muy interesante utilizar estas texturas. Fue algo parecido a cuando
un tapiz, lo que se llama muy apropiado para este relato que se llama precisamente Tejedora. Poner las cosas en su sitio exacto, crear una composición de colores y de texturas. De hecho, es algo que le está en este momento costando expresar porque está relacionado con el proceso creativo que tiene emprendido en este momento. Que los colores cobren vida, que esas texturas funcionen, es una metáfora del tema que se hablaba antes, la juxtaposición entre el mundo material y la fantasía, de manera que en esa frontera esos colores puedan sacar todo su brillo. También en Tejedora hay una cosa que llamamos la edición, que es el mundo que se ve. En Tejedora también hay un aspecto que me llama la atención, que es la construcción del mundo. Porque parece que con unas pequeñas pinceladas abre una idea mucho más vasta, muchos detalles en pocas palabras. Y lo que quería preguntar es si el mundo está muy trabajado, si ha dedicado mucho tiempo a pensar en ese mundo, o si han sido unas pocas pinceladas que aparecen en el relato. Yes, so the thing called world building in science fiction, for me, it's very instinctual rather than planned. I know that some writers, if you have, for example, a George R.R. Martin, he revels, and so do his readers, in the creation of something in the tradition of Tolkien, where everything is mapped out, sometimes literally mapped out, and you have glossaries, and you have family trees, and you have invented histories, and everything imagined right down to the last detail. And people, readers love this. They feel they can enter that world, they own it, they enter into an ownership of that. I've got nothing against that at all. I really admire the stamina and the dedication that's required for that level of world building. It's not my method. I love this. I mean, when I came to write Spin, I reread the Arachne myth in several versions, sort of earlier translations and very modern translations, and also the historical background, just for my own pleasure to reacquaint myself with the source material. And then I'm just delighted in messing it up. I just sort of thought, yeah, right, I'm going to give them iPads. And I just do what feels right for the characters. For me, it begins with character, ends with character. That's what I'm interested in, people. And the world building kind of is sort of like a snowball. You start with this person, their story, and as you push that snowball uphill, it draws more material to itself, and you have a world developing. It's a very organic, instinctual process for me, and I hope it stays that way. I really enjoy it. La palabra world building o construcción de mundos en fantasía, para mí como escritora es algo instintivo, no planeado. Por supuesto que existen escritores como George R. Martin, que en la tradición de Tolkien utilizan un sistema de escritura en el que todo está mapeado, incluso literalmente. Hay árboles genealógicos y hasta el último detalle está calculado con antelación. Y a la gente le encanta, yo no tengo nada contra ello, pero me parece que es algo que tiene una dedicación admirable, pero no es mi método. En Tejedora estuve leyendo varias versiones del mito de Arachne, traducciones antiguas y modernas, por puro placer, y luego me di el gustazo de hacer lo que quería con ello, de llevarlo al presente. Lo que me interesa son los personajes y la gente. Y hay algo que me gusta mucho hacer, y es coger un personaje y utilizarlo como una bola de nieve, lanzarlo y dejar que vaya atrayendo cosas a su alrededor y que la historia se vaya formando
ese rodaje, en esa calidad. Es un proceso orgánico con el que disfruto mucho y me gustaría que siempre fuera así. Bueno, a no ser que haya alguna pregunta más, vamos a dar por terminada la charla para proceder a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos a la oportunidad? Vale, pues enhorabuena. ¿Quieres decir algo? Bueno, podría esperar. No, solo quería deciros que vamos a estar en el stand, si compartimos el stand, y nada, estamos firmando tanto, bueno, la precariedad de ese tiempo de que tenemos la interpretación de la organización, pues digamos a verificar, pero bueno, la verdad es que casi la venta para que puedan firmar y por supuesto aceptar este. Entonces haremos una pausa de unos minutos y